así. ¿Por qué la tasa de paro fue tan baja en España en el año 2007? A base de crédito. Es decir, España ha llegado a un nivel de deuda del 400% del PIB. Ahí está metida la deuda de los bancos, de las empresas, de las familias, y España ha crecido así. Es decir, a España nos han dejado crecer y para eso nos metieron en el euro. Si no, no se hubieran hecho los pisos que se han hecho, ni se hubieran crecido lo que se ha crecido, punto. A la que se ha producido el agotamiento de la capacidad de endeudamiento, el desempleo se ha disparado. Hablando de pisos y de empresas constructoras, David Aguas. Sí, ciertamente en economía está todo relacionado, sí. Sí. Pero si lo ponemos todo en la mesa, si empezamos a hablar de Estado autonómico, de credibilidad, de crédito, de competitividad, de demanda, probablemente no hablemos de lo que tenemos que hablar, que es de la reforma laboral. Ciertamente coincido en que esto era una necesidad prácticamente ineludible desde que ingresamos en la Unión Económica y Monetaria, y esto es un punto importante tenerlo en cuenta. No es consecuencia de una necesidad que ponga de manifiesto la crisis. Hay dos hechos que son incuestionables. El primero es que en esta crisis hemos perdido algo así como 2 millones de puestos de trabajo, y en cambio los salarios reales apenas han cambiado. Y además de esos 2 millones de puestos de trabajo, los trabajadores indefinidos que han sido despedidos no por causas económicas. Por tanto, esto pone de manifiesto los dos problemas. Julio Rodríguez. Sí, a mí lo que se me ocurrió antes comentar es que después de la intervención de Trías de Bes, donde le daba tanta trascendencia a la normativa laboral en materia de la caída del empleo, los datos correspondientes a la caída del sector de la construcción y sobre todo de la construcción residencial son tan espectaculares que habría que discutir a qué se debe más. Se debe mucho más a la composición de la oferta productiva, al enorme peso que había llegado a tener la construcción, especialmente la residencial, dentro de la actividad productiva. Cuando se van a los pueblos, que es donde se ve mucho mejor la crisis, y cuando se ve todo el desempleo, nadie habla allí de que ha sido el mercado de trabajo y la normativa la que ha dado lugar a ese desempleo. Esos albañiles están en paro porque se ha parado la obra, no porque la reforma laboral impedía despedir fácilmente, pues si están todos en la calle. Y luego, los salarios reales, es cierto que los 2 años de crisis, sobre todo 2008-2009, la estadística salarial pues ha confirmado que efectivamente han subido en términos reales, pero sin embargo en los 10 años de expansión el peso de los salarios en la renta nacional no aumentó. Es decir, el salario medio en España no está por encima ni mucho menos de la media europea. Fernando. No, evidentemente de la misma manera que yo digo que un empresario no va a contratar por el hecho de que le bajan los días de despido, evidentemente se contrató porque había un exceso de demanda, como ha dicho muy bien Santiago, totalmente financiada con un endeudamiento que nos ha llevado al 400% del PIB. Pero no dejamos de tener, eso no quita que no dejemos de tener un sistema que es absolutamente injusto con unas personas, que favorece a unas y desfavorece a otras. Hay muchísimos temas a revisar. Por ejemplo, cuando estábamos con un 8% de paro, nos trajimos a 4 millones de personas aquí a trabajar, que han pasado en 15 años del 1% al 12% de la población. Y yo no tengo nada en contra de la inmigración, pero se tenían que hacer otras cosas como subir el salario mínimo, que hubiera gente que estaba dispuesta a hacer ciertos trabajos, si hubieran sido trabajos mejor remunerados, en unas condiciones mucho mejores. Entonces, es cierto que lo que ha causado el empleo ha sido la burbuja de la construcción, la burbuja inmobiliaria sobre todo, pero no es menos cierto que necesitamos unas normas muchísimo más equitativas. Bueno, en todo caso, hay cifras que son espectaculares. Los 10 años de expansión de crecimiento 97-2007, 6 millones de viviendas, y el máximo estuvo en los años 2006 y 2007 con cifras de 850.000 viviendas iniciadas. 2009, 110.000 viviendas iniciadas. 2011, al ritmo que lleva el primer trimestre, estaremos en este momento en unas 60 o 70.000 viviendas. Es decir, esto es un dato que está ahí, y entonces la necesidad de diversificar nuestro modelo productivo se hace absolutamente acuciante, lo cual no quita para que una normativa laboral más flexible que permita al empresario reestructurar mejor la empresa pueda ayudar. Pero en todo caso es cuestión de pesos y de énfasis. Y es unánime la opinión de que el euro dio lugar a que descendiera la competitividad en numerosos de los países de la eurozona, justamente por dedicarse a producir cosas que no se podían vender fuera, bienes no comercializables. ¿Se va a recuperar el sector del ladrillo, David Aguas? Por supuesto, tardará un poco más de tiempo de lo que pensábamos hace un par de años, pero claro que se recuperará. Eso no quiere decir que vuelva a vivir un momento como el que experimentó hace poco tiempo, ¿no?
Miren, sí que se contrata a trabajadores. En el mes de mayo se han hecho 1,2 millones prácticamente de nuevos contratos. El problema, por lo visto no queremos hablar de él esta noche, es que los contratos que se hacen son a trabajadores temporales. Este es el problema. Por tanto, no es que si se va a crear empleo o no. La cuestión es si se va a crear empleo estable, que es el que queremos tener, el que se necesita para que aumente la productividad, y van las dos cosas unidas, insisto en ello. Se contrata, pero a trabajadores temporales, al ritmo de más de 1 millón de nuevos contratos cada mes. Contratos sí, temporales, pero no estables. Esa es la gran incógnita, la gran duda. Santiago. A ver, yo entiendo que el modelo productivo español, el actual y el esperado, precisamente se basa en lo que se quiere evitar, en el trabajo temporal. Es decir, España es un país de trabajo temporal. La prueba la tenemos en que las tasas más altas de empleo temporal han sido en la cúspide del crecimiento. ¿Por qué? Porque en España, al ser la productividad baja y el valor añadido reducido, el empresariado contrata cuando necesita a alguien y cuando lo necesita lo despide. Por eso en España yo entiendo que el modelo alemán va a fracasar, se va a imponer porque es muy bonito, pero va a fracasar porque en Alemania las empresas pueden prescindir de horas de trabajo. En España las empresas necesitan prescindir de trabajadores, de personas. ¿España entró en el euro? España empezó a crecer. Se trajeron inmigrantes, se les dieron créditos y se creció. Cuando todo esto se ha desmontado, para abajo. Hace tan solo un instante Antonio Catalán hablaba del papel de los sindicatos. Decía, si no me equivoco, que no había confianza en los sindicatos. Y ya tenemos una fecha para esa huelga general que tanto se había hablado y no teníamos esa fecha. Hombre, ya está el día 29 de septiembre. Si una Antonio huelga es Catalán. el 29 de septiembre, yo no sé si eso es huelga o que estamos de coña, porque es que me parece... a ver, el 29 de septiembre es que faltan 3 meses para esto. Yo es que creo que esto es un tema de sentido común. Es que es imposible, nos pasa a nosotros en los hoteles. En este momento no es lo mismo un contrato de ACS que un contrato de una empresa pequeñita que tiene 4 trabajadores. Para nosotros no es lo mismo un trabajador que trabaja en Madrid que trabaja en León. El de León quiere una jornada partida o quiere media jornada. El de Madrid es imposible porque las distancias son distintas. Es imposible hacer café con leche para todo el mundo. Yo creo que aquí se han tocado un montón de cosas. Dice, ¿cómo viene la crisis? Si es igual como viene la crisis. Estamos donde estamos. Es cómo salimos de aquí. Aquí ha habido los costes han venido fundamentalmente por la especulación en el suelo. Yo en el suelo sería, vamos, estalinista, porque esto es lo que ha producido todo el problema de la corrupción. ¿Sabéis cuánta gente hay? Ese desgaste en la confianza de los sindicatos, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Por ejemplo, a ver, no, es que yo creo que la pregunta hay que hacerla de otra manera. Adelante, no, faltaba más. Sí, a ver, la huelga general, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Yo pienso que no se va a hacer. Yo entiendo que el derrumbe económico viene ahora. Ese es el motivo por el que la reforma se va a tramitar como proyecto de ley. En Cataluña tenemos un dicho que dice que quien empuja los días, o quien pasa los días empuja los años. Pasarán las semanas, pasarán los meses, se producirá el derrumbe, se aprobará no sé qué, ya no habrá momento para hacer la huelga y se acabó la historia. Ese es el motivo por el que se haya pospuesto a 3 meses. ¿Entiende? ¿No se va a hacer la huelga general? ¿Están de acuerdo? Yo pienso que sí que se hará, se hará, pero creo que ya los motivos, ya no seguramente de protesta, van a ser otros. Yo creo que de aquí a 3 meses van a pasar tantas cosas que yo creo que lo de la reforma ya estará, pero muchísimo más que olvidado, decía Antonio Catalán, bueno, el tema es cómo salimos de esta. Yo creo que ha dado un dato, Santiago Niño, totalmente claro, 400% de PIB de endeudamiento total. A ver, los intereses de esto, poniendo un 4 o 5%, son 20 puntos de PIB, o sea, hablemos claro. Y si queremos devolver de 400 pasar a 300, que es bastante, o sea, solo quitar 100, bien 10 años, son 10 puntos más de PIB. Pero aquí viene un ajuste, un 30% de PIB, que se va a dar en los próximos 10 años, que va a ser durísimo. Y no hay reforma que contravenga esto. O sea, viene una etapa dificilísima. Y esta es la realidad.
Adelante, Julio. Bien, quizá Julio el hecho de que estemos planteando ahora la pregunta de si los sindicatos por qué se han desacreditado o no, pudiera llevar a alguien a pensar, a alguien que nos oyera, que parece que es que los sindicatos tienen alguna responsabilidad en la crisis actual. La crisis actual tiene unos orígenes que desde luego no tiene nada que ver con los sindicatos. Es una crisis con unas características de hiperfinanciarización de la economía, de crisis